Buenas noches, mis queridos hermanos, esperando pues que tengan una bendecida noche. En esta ocasión pues estamos haciendo una transmisión desde la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeralda, en la cual nos acompaña como siempre nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y en esta ocasión pues nuestro hermano Enrique Díaz y David Lucas, a los cual pues también saludamos con bendición. Voy a dar paso al hermano Pastor Luis Sánchez para que nos dé unas palabras de bienvenida. Hermano Pastor, buenas noches. Buenas noches, siempre un privilegio poder saludarles a todos. Gracias por acompañarnos en este tiempo para recibir de la palabra del Señor, que es una palabra que nos fortalece y que disponemos nuestro corazón para ser tocados por Él y que su obra de sanidad de la misma forma se manifieste sobre cada uno de nosotros. Bienvenidos. Amén, hermano Pastor, muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestro hermano Enrique Díaz para que nos acompañe con una oración de inicio. Hermano Enrique. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar, por favor. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, Señor, agradecidos por este precioso día que nos has regalado, Señor. Te pedimos en este momento que tomes el control, Señor, y que pongas nuestros oídos atentos, nuestros corazones atentos al mensaje del día de hoy, Señor. Que sea por sobre todo instruyendo nuestras vidas. Y como siempre mi pedido, Señor, es ponerlo en práctica, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Enrique. Pues bueno, hermano Pastor, le doy paso a usted con el tema de hoy, mirando con otra óptica. Bueno. Gracias. Este tema para esta hora es una ampliación al que estuvimos abordando como apertura de esta gran serie sobre la sanidad de nuestra alma. Se requiere como cristianos realmente tener una actitud diferente, muy distinta a las situaciones que vivimos cada día en este mundo. Por eso hemos titulado Mirar la realidad de las cosas con otra forma de ver, con otra óptica. La palabra del Señor nos anima a pensar de que de Dios, nacidos de nuevo, nosotros miramos las situaciones de la vida con una óptica completamente distinta. El apóstol Pablo supo decir lo siguiente en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre me ha llamado la atención esta fracción de versículo que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y es que sin duda alguna está implícito en medio de ese todo situaciones aún difíciles y complejas. Pero note que el versículo nos lleva también a pensar de que si estamos caminando en los propósitos del Señor y en el llamado de Dios, entonces todo lo que nos pueda sobrevenir, entonces vamos a entender que estará en el marco de la voluntad perfecta de Dios y siempre el Señor estará mostrando algo de los fines y propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Esto nos permite también enlazarnos por un momento con lo que dice Génesis capítulo 50, verso 20, donde José, cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, ya al cierre de este libro, encontramos que supo decir lo siguiente, vosotros, él se dirige a sus hermanos y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios todo lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, si hemos leído la Biblia, entonces nos vamos a recordar todas las vicisitudes y pruebas que este hombre sufrió. Y mucho de esas situaciones duras las tuvo que experimentar con el trato mismo del contexto de su familia. Mire cuántas personas están sufriendo a causa del evangelio, y se cumple también esa parte de la Biblia que dice los principales adversarios están dentro de la misma casa. Por causa del evangelio están siendo rechazados, están siendo desplazados, están siendo minimizados. Y la situación vivida por José fue traumática, fue impactante, fue dura, pero él tuvo una lectura distinta, porque lo que a él le ocurrió no fue en una situación de horas, como yo siempre uso la expresión, ni en un fin de semana,
fue en una trayectoria de algunos años que tuvo la capacidad de poder esperar y soportar y tener mucha paciencia. Entonces, cuando está frente a sus hermanos, teniendo la posibilidad como para vengarse, nunca lo hizo. Más bien, él le transmite el mensaje diciendo de que todo lo ocurrido estuvo sin duda en la voluntad de Dios para un propósito, sufriendo uno en este caso, o sufriendo alguien para bienestar de los demás. En este caso, toda la nación del pueblo del Señor. O sea, tuvo que pasar José por todas estas situaciones complejas para que todo se derive en una situación de gran bendición. Y eso es lo que a veces nosotros no pensamos. Nos absorbemos, nos agobiamos, nos angustiamos en el momento presente, ignorando de que Dios en medio de toda situación tiene el control y al final tiene sin duda muchas bendiciones. Pablo, un día dirigiéndose a Timoteo, le dijo: pelea la buena batalla de la fe. Bueno, esto nos hace ver de que el caminar con el Señor no es un camino fácil. Es un camino donde vamos a encontrar situaciones adversas y difíciles. Y el llamado es ese, pelear desde la dimensión de la fe. Por eso es que nuestra fe cada día tiene que estar fortalecida en el Señor y a través de su santa y bendita palabra. Es necesario que nosotros pidamos siempre, en forma permanente, fuerzas y sabiduría para enfrentar correctamente las dificultades de la vida. Yo creo que no está en un asunto de violencia ni de fuerza. El sistema de este mundo nos provoca más bien a eso. Pero el Señor nos lleva a pensar de que es con la dirección de Él y la vitalidad que viene de lo alto, vamos a poder enfrentar cualquiera sea la ola que esté delante nuestra. Volvamos la mirada a la experiencia de José. Él no tuvo que hacer uso de amenazas ni de fuerza, sino que confió siempre en su Dios, quien pelea siempre la batalla. Y esa debe ser nuestra convicción. Por más difícil que sean las circunstancias, tenemos a alguien que nos tiene muy pendiente. En la agenda de Él somos una prioridad. Y nosotros somos llamados a pedir, a rogar, a clamar, que todos los días podamos tener la sabiduría en nuestra inteligencia para poder actuar conforme a su dirección. Mire, lo fácil siempre va a distorsionar, pero lo difícil forma y pule nuestra vida. Por eso no es que está mal que uno anhele que no tengamos dificultades, porque sería ya un masoquismo estar anhelando que el nuevo día nos espere situaciones de desgracia. No, esa no es nuestra convicción, porque el Señor nos manda a que seamos personas de fe. Pero de alguna forma van a llegar las situaciones complejas. Y es justamente en medio de las dificultades que Dios va a permitir o provocar para que nosotros seamos pulidos en nuestra fe, seamos formados. Entonces, tomar la opción de la facilidad, por eso es que hay una parte en la Biblia que dice que quien pretenda vivir así cómodamente es cuando va a venir más bien persecución o tiempos duros. Entonces, más bien debemos estar enfocados de que si hay algo que va a permitir el Señor a modo de prueba, es justamente para pulir toda nuestra existencia. Sin batallas, mire, no olvide esto, nunca van a haber victorias. Y yo creo que esto es lo que hace interesante el andar en el Señor, porque cuando Él nos dice que nos veamos guerreros y nos revistamos como soldados de las milicias de Él, es porque hay una realidad delante nuestra que es conflictos, que son batallas, que son guerras espirituales. Y el Señor pues no quiere solamente que nos veamos vestidos como soldados, sino que tengamos carácter de soldados, de guerreros en la fe. Así que las batallas son parte de nuestra vida. No sé, ahora mismo usted que me está escuchando, ¿por qué situaciones está viviendo? Tal vez es muy duro. Usted me estará diciendo lo de esta semana ha sido conflictos y más conflictos. Pero bueno, en medio de todo esto, el gran llamado es revístase y revistámonos del Señor, mantengámonos en oración, sabiendo que Él está de nuestro lado y también con nosotros, en nosotros, para vivir victoriosamente. Al abordar la vida, mire, sin enfrentar batallas, es una forma errónea de pensar.
no estemos creyendo tal cosa de que, bueno, vine al Señor y, bueno, tengo que parar y se van a parar todos los sufrimientos. No, eso no calza con el Evangelio. Más bien yo puedo entender que, como dice el apóstol Pedro, es necesario pasar por diversas pruebas. Y pruebas que significa muchas veces es caminar y avanzar bajo fuego cruzado. Pero es justamente aquí donde yo tengo que corregir ese patrón mental, porque si es una forma errónea de creer de que como creyente no vamos a tener dificultades más adelante. Eso no es parte de la vida espiritual. Ahora, si nosotros ponemos un ejemplo, porque usted me dirá, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Al mirar la imperfección de los demás, porque estamos siempre expuestos y siempre estamos considerando cómo camina, cómo anda el otro, y nos hacemos con facilidad una impresión de eso, solo puede ser abordada desde la compasión y la misericordia que proviene de Dios. Si yo no me pongo esos visores que vienen del Señor, que es de lo alto, y yo no vivo orando, diciéndole, Padre, permíteme ver las cosas desde esa dimensión de compasión y misericordia. Entonces, si eso no es cierto en nuestra vida, mi tendencia va a ser de un juez que condena, que descalifica, ¿no es verdad? Y eso no es correcto. Pablo, por revelación, el Señor le dijo, no te pongas nunca, parafraseando así la idea, en esa posición, porque significaría olvidarse de la bondad del Dios de los cielos, quien siempre ha sido compasivo con nosotros. Entonces, en medio de situaciones duras donde las personas a veces son provocativas, lo primero que estamos viendo son los errores, las fallas, los fracasos. Pero es en medio de eso donde tenemos que rogar y decirle, Señor, permíteme ver todo bajo la óptica que tú tienes y bajo cómo tú estás mirando las circunstancias. Démoslo todo, mi apreciado hermano y amigo, para mejorar las relaciones y el ambiente de nuestro hogar. Yo creo que desde ahí empieza todo. Porque si yo no tengo una visión clara de lo que es la vida de familia y veo distorsionado a mis hijos, veo distorsionado a mi esposo, a mi esposa, ¿qué será de mi trato hacia los demás? Entonces, si nos vemos en las manos de Dios instrumentos para bendición, ese es el objetivo, que seamos de bendición para nuestros seres queridos. ¿Cuántos en el contexto de toda nuestra familia no han nacido todavía de nuevo? Y que el Evangelio, si bien es cierto, por la bondad de Dios puede llegar por diferentes partes y personas, pero es de esperar sin duda también de que nosotros seamos esa fuente de testimonio y de bendición. Que todo empiece desde ahí, que nos vean como personas que realmente nos comportamos y tenemos una actitud distinta, porque el Señor así está formando nuestra vida. Si nos movemos bajo la convicción de que todo nos ayudará a bien, diríamos entonces que las crisis son necesarias y son buenas. ¿Nota usted la diferencia cuando el no creyente usa otro tipo de terminología? Mire cuántos, por ejemplo, lo viven diciendo que nacieron para la infelicidad, para la desgracia, que han venido a vivir este mundo para la miseria. Ahora, la Biblia nos dice de que si nosotros tenemos esta otra óptica y es seguridad en nuestra vida, de que todo, absolutamente todo, aun lo que no me agrada o lo que no espero, lo tomo a bien, entonces yo puedo decir que las pruebas y las situaciones duras son necesarias y son buenas. Y ahí viene el asunto que hay que considerar, es que las crisis, si tenemos la actitud correcta, considere bien esto, nos van a hacer aprender. Yo creo que lo más triste para el ser humano es cuando ante la situación difícil no tenemos ese corazón de aprendizaje y de ser formado. Nosotros tenemos que ser muy sensibles en esa parte, porque en medio de ese valle de oscuridad muchas veces, que nos toca pasar, decirle, Señor, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Y de seguro el Señor no va a tardar en revelarlo. Las crisis, si tenemos la actitud correcta, nos van a hacer madurar. Esa es la voluntad de Dios, que no nos quedemos en una situación de inercia, sino de crecimiento. Y yo creo que las pruebas, cuando uno tiene la postura de vida, entonces uno puede madurar.
tiene una concepción diferente de las cosas. Y entonces, si vamos avanzando en esa experiencia, de seguro, al mirar a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que hay personas en situaciones muy difíciles y por lo aprendido, por lo vivido, podemos dar testimonio para ayudar a otros. Mire, cuando las crisis son consideradas con la actitud correcta, podemos decir que nos hacen valorar las cosas. Porque cuando, por ejemplo, ante una enfermedad, como hoy lo estamos viviendo, ¿cuánto hemos estado aprendiendo a valorar la vida? Yo sé que hay muchos que no, piensan que ellos son los dueños de la existencia y de todo depende de lo que el ser humano determine. Pero como hijos de Dios sabemos que nosotros ante la realidad de la vida que es frágil, el Señor nos dice que tenemos que aprender a vivirla, entonces uno cada segundo que tiene, uno lo valora en gran forma. ¿Pero por qué? Por las situaciones que uno ya ha vivido. Las crisis nos vuelven a ser agradecidos. Eso es muy importante. Da pena decirlo, pero hay tantas personas que han pasado por situaciones tan duras, golpes tras golpes, pero lo menos que hay en su vida es agradecimiento. Yo creo que ese camino no debemos nunca tomarlo. Así que aunque estemos ahora viviendo por alguna situación complicada, la Biblia dice que tenemos que darle gracias al Señor aún por todo. Si tenemos la actitud de vida y nos mantenemos así con reverencia y devoción al Señor, vamos a decir entonces que las crisis nos van a ayudar a ser mudados y transformados en nuestro corazón. Cuánto se requiere que le permitamos a Dios que siga cumpliendo su obra. Él todavía no lo ha terminado y muchas veces tiene que permitir cosas fuertes para pulir toda nuestra vida interior, como dice el apóstol Pablo. De fondo, hacia donde el Señor nos quiere llevar es justamente a esto, removernos a otro nivel de vida. Estamos hablando de una fe más fuerte, de ser realmente instrumentos usados por el Señor bajo la unción y el poder de Él. Pasaremos el valle de las crisis. No olvidemos que David habla en uno de los salmos del valle de sombra. Sí, nosotros lo vamos a poder pasar si reconocemos de que Dios, en medio de toda situación dura, tiene propósitos y sabemos que por sobre todas las cosas, Él al final de la carrera, lo que Él quiere es justamente bendecirnos. En medio de la prueba, cuando nos toque estar pasando por situaciones difíciles, debemos tener esta actitud de desarrollar fe y carácter, que son dos cosas muy importantes en nuestra vida espiritual. Por eso esto debe ser un motivo permanente de oración, que la fe sea fortalecida y que el carácter, bajo la óptica que tiene el apóstol Pablo, que habla diciendo que son los frutos del Espíritu, si las virtudes del Espíritu entonces gobiernan nuestro ser, nuestro carácter va a ser formado, va a ser pulido y va a ser transformado. No olvidemos, muchas veces Dios tiene que hacernos pasar por el fuego, por el horno de fuego, por situaciones un tanto dolorosas. ¿Para qué? Para que nuestra fe, como dice la palabra, sea hallada delante de Dios, de Él, como una alabanza y como un cántico. Tenemos que hacernos finalmente aquí esta pregunta y con sinceridad responderla. ¿Qué es lo que está deformando nuestro carácter? ¿Qué cosas pendientes están todavía en nuestra vida conforme a lo que Pablo habla en Gálatas de los frutos del Espíritu que todavía son carentes en nosotros? Cuando dice que los frutos del Espíritu es amor, por ejemplo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y que si eso es cierto, dice Pablo, no habrá argumento alguno como para dudar de quiénes somos en el Señor. Por eso pidámosles a Dios que nos permita ver las cosas diferentes, porque si es así, entonces vamos a tener siempre una actitud distinta. Y con la actitud distinta vamos entonces a aprender a responder y no ser reaccionarios en esta vida. Le dejo con este último versículo. Hebreos 6:15 dice, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Qué precioso versículo. Mire que dice ese texto, dice esperar con paciencia. Muchas veces decimos al Señor, sí, yo espero, pero a veces nuestra espera no es con paciencia. Y este es otro motivo
para decirle, Señor, yo quiero saber esperar. Y saber esperar significa tener paciencia. Y el referente de fe aquí, en este caso, es Abraham, que por haber sabido esperar con paciencia en medio de vicisitudes, el texto mismo de Hebreos dice que él salió de un lugar y llegó. ¿Pero por qué llegó? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el arquitecto diseñador de las cosas eternas. Entonces la palabra tiene aquí una promesa, que todo aquel que sabe esperar con paciencia, Dios le va a recompensar, porque dice que Abraham recibió lo que se le había prometido. No solamente una tierra, hablando físicamente, pasando ciertas fronteras y llegar, que era la tierra llamada como prometida, sino que el cielo nuevo y la tierra nueva también era parte de él, como el Señor nos los quiere dar. Si desarrollamos esta capacidad de poder tener una óptica diferente. Padre, gracias por darnos la vida, por permitirnos reflexionar conforme a la Escritura. Oramos, Señor, que no se empañe nuestra visión espiritual ni nuestro corazón, que podamos tener la óptica suya a cada momento. Ayúdenos, Señor. Somos débiles, flaqueamos y a veces miramos equivocadamente. Ayúdenos, Señor, porque sí queremos llegar hacia esa tierra prometida. Se lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, hermano pastor. Muchas gracias por esa palabra, por el mensaje de hoy, que siempre son de bendición para cada uno de nosotros y los que podemos escucharle, ¿no? A través de este medio. Bueno, pues yo creo que el tema de hoy ha sido bastante interesante, que sigan mirando con otra óptica. No sé si alguno de los hermanos que están aquí presentes quisieran pues hacer algún comentario o alguna pregunta al hermano pastor. Pues, si me permiten, quisiera acotar una cosa. Añadiendo al mensaje, en los momentos de crisis y dificultades, había escuchado un pensamiento sobre que decía, en estos momentos en donde más te tienes que acercar a Dios. Si no tienes ganas de orar, ora. Si no tienes ganas de ir a la iglesia, anda. Si no tienes ganas de leer la Biblia, lee. Porque ese esfuerzo que haces por querer estar en las cosas de Dios en ese momento, más adelante te vas a gozar, vas a sentir aquel abrazo y presencia de Dios que estuvo allí contigo en ese momento, aún no estés escuchando en estos momentos difíciles. La charla de hoy me trajo a la mente aquel pensamiento como de manera clara de refuerzo a todo lo que se dijo, pastor. No, sí, eso es tan cierto porque al final hay una recompensa, ¿no? Yo sé que en la condición humana nos debilitamos, nos desanimamos, hay tantas cosas duras que tratan de apagar nuestra fe, pero ahí está el asunto, ¿no? Lo acaba de decir, cuando no tengo ese ánimo de orar o de leer la Biblia o de congregarme, es cuando más tengo que hacerlo, porque ¿a dónde más? Pedro mismo lo dijo, ¿no? Señor, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes esa fuente, ¿no? De vida y de alimento espiritual. Entonces, no hay otra opción para el creyente para correr, sino solamente al Señor, ¿no? Y eso es fundamental. Solo así podemos tener una óptica diferente en las cosas. Perfecto, mis hermanos. Interesante, ¿no? Siempre se ha pensado pues que a veces, ¿no? La gente tiene esa visión de que el cristiano o el hijo de Dios pues no va a pasar nunca problemas ni dificultades, ¿no? Y pues también que pasamos dificultades. La diferencia obviamente está en que el que cree en Dios tiene un paraguas, ¿no? Frente a esa tormenta que le ayuda a pasar, ¿no? Y como decía antes el hermano pastor, eso permite también fortalecer y desarrollar la fe y el carácter espiritual, ¿no? ¿Cómo obtienes sabiduría? Practicando sabiduría. ¿Cómo tienes fuerza? Practicando fuerza, ¿no? Entonces, a veces se dice, ¿no? Que esta parte de ahí de pedir fuerza y sabiduría a Dios, pues también puede traer de alguna forma pruebas, ¿no? Que hacen que esa sabiduría y esa fortaleza realmente pues nazcan, crezcan en ti, pero es a través de eso. No puede ser algo así como mágico que de la noche a la mañana ya eres sabio, ¿no? Sino que la manera de lograrlo es practicando sabiduría, ¿no? Y teniendo, como decíamos,
esa situación de creer en Dios, de creer que todo nos ayuda para bien, ¿no? Como dice la palabra del Señor mismo, ¿no? Ser de bendición también para nuestro entorno más cercano, ¿no? Y desde allí también, pues, ser de bendición a los demás, ¿no? A veces también tratamos de ser de bendición a lo exterior, pero dentro de nuestra casa o nuestro entorno cercano, pues no lo somos. Y debe ser al contrario, empezar por allí, porque a través de ese ejemplo, obviamente, podemos ser de mucha más bendición a los que están en el exterior observando, ¿no? Entonces, y hay una última partecita que decía, sin batalla no hay victorias, ¿no? Yo creo que se refería justamente a lo que acabamos de comentar, que a través de las batallas es donde aprendemos y nos fortalecemos en el camino del Señor, ¿no? Ese comentario, mi hermano pastor, tenía para decir. Para añadir algo y confirmar, cuando para Dios no hay coincidencia, siempre son las cosas exactas en el momento. Cuando el pastor hablaba en el tema sobre lo que nueva óptica, una nueva forma de ver las cosas, perdón, enseguida me acordé de nuestro hermano Jefferson que compartió un domingo ahí en la iglesia y hablaba de cuando veamos con los ojos de Dios a los demás, podemos dar amor, podremos perdonar. Y a esa óptica se refiere este mensaje, a la óptica de Dios, porque nuestra mirada humanamente puede tomar varios rumbos, pero si nuestra mirada está puesta en Dios y Él nos ve como Él nos ve a nosotros, podemos encaminar hacia lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y ahora, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Todos somos pecadores, todos pecamos, todos hemos fallado. Pero ¿quién nos perdonó? ¿Por medio de quién nos perdonó? Por medio de Jesús. Entonces Dios nos ve a nosotros por medio de Jesús. Los lentes de Dios para vernos a nosotros es Jesús. Y esa mirada es la que nos permite el perdón, su amor e infinita misericordia. Entonces esa es la nueva óptica que necesitamos para poder ver las pruebas a nuestro beneficio, las dificultades para fortalecimiento y cualquier tiempo de desierto para nuestra madurez espiritual. Eso nada más. Bueno, y yo creo que esto debe, si se usa el término figurativo, ¿no? Sabiduría y fortaleza es como dos gotas de un colirio, ¿no? Que todos los días debemos de usarla para tener una visión clara en nuestra vida espiritual. O sea, llega a faltar una de ellas, no se complementa con la otra, ¿no? Entonces va tomado de la mano. Y yo creo que esto es, como dice el hermano, es de una búsqueda permanente, es todos los días, es la óptica desde él. Porque nuestra óptica significa correr, huir, atemorizarnos, escondernos, ¿no? Pero es la sabiduría de él que todos los días necesitamos. Que Dios nos ayude en eso, mucho. Así es. Amén. Amén. Bueno, entonces creo que tenemos el mensaje de hoy bastante interesante. Voy a darle paso también a sí mismo al hermano pastor para que nos dé unas palabras de despedida. Hermano pastor. Ok, sí, muchas gracias por su atención a todos, orando de que todos podamos tener un buen descanso y que Dios nos bendiga con vida en abundancia. Hasta pronto. Amén, hermano. Bueno, le voy a dar paso al hermano David Lucas, que nos ayude con una oración de despedida. Correcto, hermano. Comencemos, por favor. Señor mi Dios Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de ponernos, reunir y escuchar tu palabra. Sabemos bien que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros que somos tus hijos y que en cada momento, Señor, estás hablándonos. Por ello, te agradecemos por tu mensaje que nos has dado por medio del pastor. También te agradecemos por todas estas situaciones que, aunque en ocasiones no nos agradan para nada, sabemos que tiene un propósito y te pedimos que nos fortalezcas y que nos des sabiduría para poder ver
desde otra óptica, como tiene que ser, Padre Santo. Que no nos concentremos en el problema, sino que solo nos concentremos en ti. Bendice, Señor, la vida de cada persona que está oyendo este mensaje, Padre Santo, y de su familia. Que sientan el gozo y tu abrazo en cada momento, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de todo, tú sigues siendo bueno y nos sigues acompañando en todo esto, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén. pues agradecerles por la presencia de ustedes aquí y pues les volveremos a encontrar en un próximo encuentro. No olviden, esto es una transmisión desde la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeralda, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche y unos hermosos días llenos de muchas bendiciones. Amén. Amén.